Si te sientes diferente en un mundo que a veces parece demasiado intenso, aquí encontrarás un refugio donde tu sensibilidad es celebrada. Bienvenido al podcast Origen Sensible. Soy Elba Castañeda y te invito a descubrir cómo tu sensibilidad puede ser tu mayor fortaleza. Comenzamos. Me da mucho gusto de que estén acompañándome en esta nueva emisión de Origen Sensible. El día de hoy les traigo un mito, así es. Y es un mito que a mí me gusta ocupar mucho porque me ayuda de alguna manera a explicarle a la gente que no entiende muy bien este término de la alta sensibilidad a qué me refiero, de qué se trata y cómo nos llegamos a sentir en esta característica de personalidad que de repente se vuelve un poco complicada que las personas entiendan, porque de repente piensan que es una moda, de repente piensan que nosotros nos queremos hacer los interesantes, y claro que somos personas interesantes, pero esto de la alta sensibilidad existe. Entonces, el mito que les voy a contar el día de hoy y del cual vamos a desarrollar varios temas que no nada más aplican a la alta sensibilidad, sino aplican a cualquier otra persona que se sienta identificado, será de interés. El mito se llama el mito de Quirón, el sanador herido. Si a lo mejor ustedes son expertos o fans de la astrología, es muy cierto que han escuchado hablar del famoso Quirón y el sanador herido. Pero creo que es importante antes de empezar de lleno a contarte de qué se trata este mito y cómo lo utilizo para explicar qué es la alta sensibilidad, lo primero sería contarte qué es un mito, para que quede más claro, ¿no? Y un mito es una representación simbólica de las experiencias humanas universales que, sin importar si es un mito griego, es un mito nórdico, es un mito prehispánico o tal vez un cuento tradicional o una historia moderna, a través de sus personajes, de sus situaciones, de sus símbolos, reflejan nuestras emociones, nuestros desafíos y las formas en las que podemos superarlos. Los mitos, de alguna manera, se dice que son nuestra propia historia de vida. Y los mitos, puede que tú creas, sí existieron, sí existió Odín, sí existió a lo mejor Zeus, y está allá en el Olimpo observándolos. O puede que pienses que simplemente son fantasías. Cualquiera que sea el caso, al final los mitos, eso es lo que nos permiten hacer como humanos de carne y hueso, es reflejar nuestra propia historia en estos personajes, en estas historias, para entonces obtener un significado, obtener una razón de por qué nos pasan las cosas, pero también encontrar un camino. Los mitos son atemporales, no importa si sucedieron en la antigua Grecia, si sucedieron en alguna parte del cosmos que no conocemos. Al final del día eso no es lo que importa, porque el tiempo es algo de alguna manera intangible. El tiempo, dicen por ahí, que no existe, y los mitos son atemporales, los personajes son atemporales, aunque los representen con otras vestimentas, con nombres arcaicos, etcétera, son atemporales, así que el mito siempre nos va a ser de utilidad. Y bueno, para empezar entonces, el mito de Quirón. El mito de Quirón es un mito de la mitología griega. Y ahí los dioses no eran precisamente un ejemplo de relaciones familiares saludables. Digamos que era un poco más como familias tóxicas. Algo muy común, por eso les digo que parecen atemporales, son atemporales. Y bueno, y para muestra de estas familias tóxicas, pues tenemos a Quirón, el famoso sanador herido, cuya historia empieza como un clásico caso de infidelidad divina. Resulta que
el papá de Quirón era Saturno. Saturno para los romanos, Cronos para los griegos. Y quien, a pesar de tener esposa, decidió que era buena idea seducir a otra mujer. Pero como la sutileza no era lo suyo, en lugar de enamorarla así con flores y chocolates y por las buenas, pues digamos que optó por transformarse en un caballo, porque en algunas historias del mito dicen que esta mujer era una yegua y entonces dijo, pues me transformo en un caballo y entonces la hago mía, quiera o no quiera. Y bueno, el caso es que la convenció de una manera muy poco romántica de intimidar con él, con Saturno, y de esta unión nació Quirón. Entonces, Quirón por un lado era mitad caballo y mitad hombre. Pero también traía un plus. Era un semidios, porque obviamente pues su papá, ¿no? Saturno, era un dios del Olimpo. Entonces, cuando su madre vio al niño que nació, pues se horrorizó y decidió abandonarlo. Decidió dejarlo ahí con su padre porque dijo, ¿qué es este adefesio, mitad hombre, mitad caballo? Yo no lo quiero. Entonces resulta que Saturno, pues no iba a llegar con su esposa y a decirle, no sé, cariño, te presento a mi hijo. Sí, ya sé que es un centauro y nosotros no tenemos caballos. Ya sé que es un hijo de otra señora, pero mira qué mono está, ni modo que lo tire por ahí. Pues por supuesto que eso no iba a pasar. Así que Saturno lo que mejor decidió en ese momento fue dárselo a Apolo y a Artemisa, para que bajo la tutela de ellos dos, Quirón pudiera ser criado. Y no le fue tan mal, yo pienso, porque de estos dos personajes, de Apolo y de Artemisa, aprendió medicina, música, tiro con arco, e incluso hasta veterinario se volvió nuestro famosísimo Quirón. Y con el tiempo se convirtió en maestro de otros grandes héroes de la mitología como Aquiles y Hércules. Pero como todo, casi todo en la mitología griega es pura tragedia, entonces resulta que, pues bueno, el destino le tenía preparada una tragedia, una más, a Quirón. O sea, no solo con ya haber sido rechazado y abandonado, ahora faltaba una tragedia más. ¿Y cuál era esta? Bueno, pues resulta que un día, uno precisamente de sus pupilos, Hércules, que estaba por ahí jugueteando con otros titanes, pues de repente, ¡fum!, se le fue una flecha envenenada. Dicen que ahí con el veneno de la hiedra, si mal no recuerdo. Y entonces, que le va dando a Quirón. Así es. Y aquí viene una cuestión importante, que Quirón, ya les había platicado al inicio, que pues tenía el plus de ser un semidios, lo cual, entre muchas otras cosas, significaba que no podía morirse. Así que este tormento de verdad fue un sufrimiento constante, porque, a ver, tenía la herida de esta flecha, pero no podía sanarse a sí mismo, ni tampoco se podía morir. ¿Qué cosas, no? Y ahí es donde viene, o donde empieza parte de la historia de Quirón. Era el mejor sanador de su tiempo. Podía curar a todos, menos a sí mismo. Es la ironía mitológica en su máxima expresión. Y su dolor lo llevó a una profunda reflexión sobre el sufrimiento, la existencia, la razón o el propósito de su vida, convirtiendo a Quirón en el símbolo de la herida que nos transforma. Y esto es bien importante, queridos sensibles, porque empezamos a tocar el tema álgido del mito, la transformación a partir del sufrimiento. Pero bueno, todavía no terminamos con el mito de Quirón. En lugar de quedarse en modo depresión y de decir la vida no vale nada, yo no sé para qué me mandaron, yo no sé ni para qué soy semidios, no,
por lo menos en todas las diferentes versiones del mito de Quirón, en ninguna se habla de que Quirón se haya tirado a la depre, ni que se haya vuelto una víctima. Y aquí también es otro punto importante y una enseñanza, que aún con todo el sufrimiento que tenía y aún con todo el poder y el conocimiento para curar a otros, simplemente no se tiró al piso. Buscó opciones, buscó medidas, pero sobre todo buscó cuál sería el propósito de esta herida. Y tal vez muchos de ustedes han escuchado que el propósito o el fin último de cada uno de nosotros como humanos tendría que ser el de servir, el de ayudar, el de no nada más ver para nosotros, en la medida de lo posible y claro, sin dejarnos nosotros de lado por ir a ayudar a los demás. Primero hay que ver por nosotros y no es un acto egoísta, es un acto simplemente de compasión hacia uno mismo. Si yo estoy bien, puedo ayudar a otros. Si yo no estoy bien, no ando ahí de Madre Teresa de Calcuta, de hermanita de la caridad. Primero estoy yo bien. Pero entonces aquí Quirón, al no tirarse a la depresión, al entender que esta herida que no podía sanar tenía un fin mayor y que al final, sin pensarlo, iba a ser recompensado, entonces en su camino se atraviesa Prometeo. Que Prometeo, él había sido castigado por los dioses del Olimpo porque osó robarle el fuego a los dioses para llevárselo a los humanos. Por ahí alguna vez ya platiqué en un podcast que yo tengo la ligera sospecha de que Prometeo era una persona también altamente sensible, porque veía que los humanos sufrían de frío, no podían cocinar sus alimentos, se morían por comerse todo crudo y muchas cosas que el fuego vino a revolucionar. Entonces dijo: pobres humanos, y acá en el Olimpo tienen fuego, pues me lo voy a robar y se los voy a llevar a los humanos. O sea, al final estaba pensando en su prójimo. Pero bueno, a los dioses del Olimpo no les hizo mucha gracia este momento o este toque de compasión hacia la humanidad por parte de Prometeo, y lo encadenaron. Y todos los días un águila iba y se comía su hígado. Ya saben, estos dioses eran muy extremos. Entonces, al final lo que pasó fue que se llegó a un acuerdo. Imagínate en el Olimpo la negociación. Se llegó a un acuerdo. Quirón intercambió su inmortalidad con Prometeo a fin de que entonces Prometeo le diera a Quirón su mortalidad. Entonces, Quirón por fin iba a poder morir y quitarse ese dolor y ese sufrimiento de esa herida que no se podía curar porque era un semidios. Pero por el contrario, Prometeo, al final, que le dio la inmortalidad a Quirón, sanó su herida. Ya no tenía que sufrir de que todos los días encadenado viniera una águila y se comiera ahí su hígado. Zeus, que obviamente es el mandamás, él era el que ahí al final del día pone orden y él es el que dice sí o no, el que da su venia. Él dijo: ok, está bien, Quirón, puedes intercambiar tu inmortalidad con Prometeo. Prometeo ya será libre, ya no tendrá que sufrir, y tú por el contrario podrás tener el descanso eterno que siempre estuviste esperando. Al final también Quirón tuvo su premio. Zeus lo que hizo fue colocarlo en el cielo, y todas las noches, y es un día despejado, una noche despejada, o si tienes un telescopio, podrás encontrar a Quirón en el cielo, porque es la constelación de Sagitario, un símbolo de enseñanza y sanación. Y bueno, entonces dentro de la mitología griega, Quirón es este personaje que encarna la paradoja del sufrimiento y la sabiduría. Él supo esperar y saber que su vida inmortal y después mortal tenía un propósito mayor. Y Quirón también, a diferencia de los demás centauros, que la mitología no los pinta como salvajes y como con conducta caótica, Quirón era todo lo contrario. Quirón era noble, sabio, autodisciplinado y cuyo origen está marcado por la huella del rechazo, la huella del abandono
y del sufrimiento constante. Y bueno, ahora bien, vamos a empezar a meternos a la enseñanza de este mito. Empecemos, por ejemplo, con explicarte algo de lo que habla la psicología transpersonal. En particular, el psicólogo Carl Gustav Jung, tal vez alguna vez lo has escuchado nombrar, el famoso Jung, él veía a los mitos como manifestaciones de algo que llamaba los arquetipos del inconsciente colectivo. ¿Y qué es esto? Estructuras mentales universales que se expresan a través de narrativas simbólicas en todas las culturas. Entonces, por ejemplo, Quirón, un mito, expresa el sanador herido que al final da su vida por un propósito mayor. Los mitos no solamente, para Jung, los mitos no solamente eran relatos del pasado, sino manifestaciones que reflejan nuestros miedos, nuestras aspiraciones, nuestros dilemas internos, nuestros demonios. Y como ya te había dicho en un inicio, sin importar en la época en la que estemos viviendo, porque los mitos son atemporales. Por otro lado, el mitólogo, así se le llama, Joseph Campbell, en su libro El héroe de las mil máscaras, él argumentaba que todos los mitos siguen una estructura común llamada el viaje del héroe, que por ahí se le conoce también como el monomito. Un patrón narrativo que muestra la transformación del personaje principal, el que puede empezar desde un quiebre, que así le llamamos en coaching ontológico, un quiebre, un momento de que se muestra frente a frente y hay un sufrimiento, hay una pérdida, hay una angustia. Empieza desde ese quiebre para entonces ir por varios pasos hasta lograr el crecimiento, hasta lograr la evolución deseada. No se queda aquí en el drama, no se queda en la depresión, va evolucionando, va por ciertos pasos para finalmente encontrar el sentido de la vida. Y déjame explicarte algo también para que se vaya entendiendo mejor esto, explicarte cuáles son las funciones de los mitos. Tienen muchas, pero te voy a dar algunas y también te voy a dar algunos ejemplos contemporáneos. No vamos a juzgar si son reales o son ficticios, pero son la mayoría de este siglo actual, de este siglo XXI o finales del siglo pasado. Entonces, sin importar si naciste en el pasado o en este, seguramente te van a resonar los ejemplos contemporáneos que te voy a dar. Y estos ejemplos contemporáneos es algo que se llaman mitos contemporáneos. ¿Por qué? Porque representan patrones arquetípicos que muestran verdades universales. Y si bien no son mitos en el sentido tradicional, es decir, no es el mito griego, no es el mito prehispánico, no es el mito nórdico, cumplen la misma función: dar sentido a la vida humana y ofrecer modelos de significado y de superación. Y bueno, espérenme, antes de ir con esto nada más, muchas gracias, agradezco a los que nos están viendo, saludos, espero que el audio y la imagen esté bien. Una disculpa, ya les dije que hoy estamos desde una locación secreta, pero completamente en vivo. Gracias a todos, les mando un fuerte abrazo y saludo a los que nos están escuchando, gracias. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones de estos mitos? Te voy a dar algunas. La primera, y yo creo que esta es una de las más importantes para toda la gente que gusta de los mitos o que le gusta encontrarle el sentido al mismo, es el de dar sentido a la vida. Los mitos nos ayudan a entender quiénes somos y por qué estamos aquí. ¿Cuántos de ustedes no se preguntan? De repente se han preguntado, no sé si diario, cada 15 días o de plano nunca en su vida o una vez al año, como que ¿cuál es el chiste de estar aquí? Yo se los he compartido anteriormente, que yo sí me he hecho esa pregunta desde que tengo uso de razón, desde que era chiquititita
chiquita, yo le preguntaba a mi madre, oye, ¿por qué hay que nacer? La verdad ni sé qué me contestaba, quién sabe si me contestaba algo. Todavía se lo pregunto y todavía como que lo piensa, ¿de qué le contestaré? A pesar de que ya estoy bastante grandecita. Y así de, bueno, ¿y si hay que nacer? Como entonces ¿para qué morir? Entonces, ¿para qué naces si te tienes que morir? Ya después fui creciendo y ante las situaciones de la vida, ya sabes, el bullying en la escuela, porque déjenme decirles que también, ¿no? O sea, el bullying es una palabra nice que apenas sacaron, pero el acoso siempre ha existido y no están para saberlo, pero yo cuando tenía 5 años, había un chamaquito en la primaria que van a preguntarse por qué 5 en la primaria. Sí, esta es otra historia que luego les cuento, pero yo tenía 5 años y estaba en segundo de primaria. Y había un chamaquito, un güerito, no me acuerdo ni su nombre, pero su cara la tengo aquí. Siempre se robaba mi lunch, así es, se robaba mi sándwich, mi rico sándwich que mi mamá hacía con tanto cariño y que me gustaban tanto, se lo robaba. Entonces mi hermano, como es mayor que yo, e íbamos en la misma primaria, ya iba yo y le decía, hermano, ese niño se robó mi sándwich. Y entonces ya mi hermano iba, donde el chamaquito estaba muy feliz ahí en los juegos infantiles, y ya iba y le decía, devuélvele su lunch a mi hermano. Y ya me devolvía el lunch. Así que a mi edad, a mi entendimiento, yo me pregunto, o sea, tenía mi sándwichito aquí, no me acuerdo, creo que era de huevito con algo más, no sé, y mi juguito, mientras yo me preguntaba, vida, ¿cuál es el chiste de venir si nada más te van a estar molestando? Y como esas preguntas a esa edad, imagínate las preguntas que me fui haciendo cuando me casé, cuando me divorcié, cuando tuve violencia familiar, o sea, con quien me casé, cuando, o sea, tantas cosas que te van pasando en la vida, cuando tienes violencia en el trabajo, que te hacen también caras de todo, te corren, te ghostean, te dejan ahí o sea, completamente encasillada para no crecer, que si porque eres mujer, que si porque eres mexicana, que si porque ya estás vieja, que si por esto, o sea, y luego la sociedad, que si no te aprecia, que porque si esa señora sola vive sola y ya me sonrió, me va a querer quitar al marido. Total que te haces tantas preguntas en la vida, pero el rollo o al final la esencia es de, y entonces como ¿para qué viene uno a esta vida si uno trata de no molestar a nadie? Pero parece que, ya sabes, como un mosquito a la luz. Ahí vienen y te encuentras con situaciones de las cuales no estabas buscando conscientemente. Por lo menos eso es lo que uno piensa, no estabas buscando conscientemente. Pero ya después en tu andar, en tu camino, y tal vez ha sido el tuyo como el mío, vas entendiendo que son experiencias que tienes que vivir porque te van a llevar a una evolución. Entonces, en esta primera función del mito de dar sentido a la vida, aparte de que ya te conté parte de mi experiencia, porque esa es la idea, yo te he dicho, lo que te platico es porque ya lo viví, lo que te sugiero es porque ya lo apliqué y ha servido. Entonces, un ejemplo de este mito de dar sentido a la vida, o más bien, ¿qué mito le da sentido a la vida? Un ejemplo contemporáneo es la famosa película del Rey León. Ya creo que salió una nueva, ¿cómo le llaman en full motion, stop motion? Ay, no lo sé, las nuevas técnicas, pero bueno, sigue siendo el Rey León. Y el Rey León, si se acuerdan, Simba huye de su hogar porque siente culpa por la muerte de su padre. Y a través de su viaje y sus aprendizajes, entiende que su destino es regresar y asumir su papel como rey. Así que este es un ejemplo de cómo los mitos nos ayudan a encontrar nuestro lugar y nuestro propósito en el mundo. La segunda función que encuentro muy interesante es la de guiarnos en momentos difíciles, porque los mitos nos ofrecen modelos de resiliencia y de transformación. Un ejemplo de mito contemporáneo podría ser el famoso Harry Potter. ¿Quién no conoce a ese maguito? Ya sea que te hayas echado todos los libros de la saga o que seas de los que, me espero a que lo hagan película y ya te echaste todas las películas, no importa, al final la historia es muy, se asemeja mucho el libro a la película. Pero aquí lo que importa es que
Si tú te acuerdas, es que Harry Potter, al perder a sus padres y crecer en un ambiente hostil, porque acuérdate que se va a la escuela de magia y entonces no venía como de familia, de abolengo, bla, 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 entonces bueno, se la hacen difícil. Pero Harry podría haber sucumbido ante el bullying que le hacían los maguitos que venían ahí de herencia. Sin embargo, encuentra en la amistad, en el conocimiento, en la magia misma y en su valentía, las herramientas para enfrentar todos estos desafíos de su vida y convertirse en lo que hoy conocemos como Harry Potter, o sea, en la historia me refiero. Así que este es un modelo de superación y resiliencia. Una tercera función del mito es explicar lo inexplicable. ¿A qué se refiere con esto? Desde el origen del universo, explicar desde el origen del universo hasta el propósito del sufrimiento. Un ejemplo de mito contemporáneo podría ser Star Wars. Para todos aquellos fans de Star Wars, déjenme decirles que esa es la representación clásica y típica del viaje del héroe. En Star Wars, si tú te acuerdas, como dicen, The Force may be with you, algo así, no sé, yo no soy fan, pero las he visto. Entonces, en Star Wars, la fuerza representa una energía mística que une a todos los seres vivos, sin importar cómo se vean, la raza, los planetas, en qué universo vivan. No, simplemente une a todos los seres. Y se trata de una versión moderna de los mitos sobre el equilibrio universal, el bien, el mal, el amor, el odio, similar a los conceptos espirituales que muchas doctrinas, creencias y religiones antiguas manejan. Una cuarta función del mito podría ser crear identidad y pertenencia. Así es, conectar a las personas con su cultura y con sus raíces. Y un ejemplo perfecto sería el famoso Popol Vuh. ¿Alguna vez has leído el libro del Popol Vuh? El Popol Vuh es el libro sagrado de los mayas, donde se narra la creación del mundo y los orígenes de la humanidad según su cosmovisión, según obviamente la cosmovisión de esta cultura. Y este mito le da identidad a estos pueblos, al pueblo maya en este caso, conectándolo con sus tradiciones ancestrales. Una quinta función de un mito sería que inspiran el crecimiento personal. Nos motivan a superar obstáculos y evolucionar, así tal cual como en el caso de Quirón. Un ejemplo moderno, también mito contemporáneo, podría ser el famoso Rocky, así como lo oyes, Rocky Balboa. Ya saben, hubo Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky contra las momias, Rocky contra los vampiros, quién sabe cuántos Rockys, pero al final es exactamente lo mismo con el Rocky. Un boxeador que lucha contra la adversidad y nunca se rinde. Es una versión moderna del mito del héroe porque su determinación lo inspira a que él, como muchas personas, salgan adelante sin importar su condición económica, que puedan enfrentar todo un sinfín de desafíos personales y salir victoriosos, ¿no? Como Rocky Balboa, que lo conocemos. Y bueno, ¿por qué te decía al inicio del programa que el mito de Quirón me gusta ocuparlo para explicar las características de las personas altamente sensibles? Pues porque me parece que tiene un profundo paralelismo. Quirón es el arquetipo del sanador herido, como ya te había dicho, aquel que aprende a vivir con su sensibilidad, con su dolor, pero transforma este don. Y del mismo modo, las personas altamente sensibles enfrentan desafíos debido a su intensa percepción del mundo. Pero cuando aprenden a gestionar su sensibilidad, pueden convertirla más bien en una fortaleza. Y ellos mismos son una fuente de fortaleza.
Ahora bien, ¿te acuerdas que hemos hablado acerca de las 4 características de las personas altamente sensibles? La sobreestimulación, la empatía, la sensibilidad, etc. ¿Cómo se relaciona esta historia del mito de Quirón con cada una de las 4 características que se presentan en una persona altamente sensible? Y te recuerdo, si tú no eres altamente sensible, a lo mejor tienes alguna de estas 4, tienes 3, tienes 2, tienes una, o conoces a alguien que tenga alguna o todas, así que esto también te puede ser de utilidad. Y así como te decía que yo tenía la sospecha de que Prometeo se me hace que era un muchacho altamente sensible, Quirón, por supuesto, no me queda duda. Aunque no se diga de manera formal ni aparezca ahí en los libros de mitología griega, Quirón era un paz, yo hoy decido bautizarlo como un paz, así lo veo. Pero es solo mi opinión. Entonces te platico cuáles son estas 4 características de los paz y cómo se relacionan precisamente con el mito de Quirón. La primera, si te recuerdas, es procesamiento profundo de la información. Y Quirón no era como los demás centauros, como te platicaba en un inicio, que vivían solamente desde sus impulsos. Quirón era uno de esos centauros que poseía una mente analítica, que de alguna manera externaba amor por los demás, comprensión por los demás, pues bueno, y aparte aprendió de los grandes, ¿no? De Apolo y Artemisa, la medicina, la música, la sanación. Su conocimiento era profundo porque no solo aprendía información, no solamente se aprendía el texto del libro para pasar el examen, sino que realmente interiorizaba esta información y la transformaba en sabiduría. ¿Qué significa esto? Que terminaba aplicando los conocimientos realmente. No se quedaba nada más acá de sabio de textos, sino era sabio realmente de vida. Las paz, al igual que Quirón, procesan la información de manera profunda y no solo observan el mundo por observar, sino que lo analizan desde múltiples ángulos. Esto entonces las hace a que sean reflexivas y mediten más acerca de las implicaciones de seguir el camino A, de seguir el camino B, la cápsula azul o la cápsula roja, dijera Neo en Matrix. y sin embargo, esta tendencia también puede ser una carga. Cuando el análisis se convierte en rumiación mental, que era algo que platicábamos la semana pasada en el programa anterior, esto nos puede llevar a la trampa de estar en un ciclo en donde nos quedamos paralizados y no accionamos. Sin embargo, en el mito de Quirón, precisamente, nos enseña que todo el conocimiento que vamos absorbiendo sirve para un propósito. Si lo aplicamos, si lo plasmamos, si lo compartimos en pro de los demás. Entonces, las paz podrían verse muy beneficiadas al canalizar toda esta habilidad de procesamiento profundo y todas estas habilidades que van adquiriendo a lo largo de la vida, porque estoy seguro que si tú eres una paz, has andado en todo, estudiando de todo, buscando de todo, leyendo de todo, y luego no falta quien te diga, ¿y para qué estudias todo eso y ni lo aplicas? Espérame, que en eso andamos. La segunda característica de las altamente sensibles es la sobreestimulación. Y aquí, ¿cómo se relaciona con el mito de Quirón? Bueno, pues al ser mitad humano y mitad caballo, pues ya imaginarás que su existencia era un conflicto. Aparte, ni era humano, pero tampoco no era Dios completo, era semidios. Entonces siempre estaba como entre dos mundos, entre dos vidas. Y esta dualidad era lo que lo hacía extremadamente perceptiva e interesante. Consciente tanto de los instintos básicos, los instintos animales, pues porque era caballo, pero también de los instintos, digamos, por ponerle un nombre, divinos. Estaba más consciente de su naturaleza divina, porque no nada más se quedaba en una perspectiva efímera, con fecha de caducidad, de lo que significa ser un humano, claro, entre muchas más cosas, pero para resumir, versus el entender esta perspectiva de vida eterna al conocer los secretos de la divinidad.
Entonces las PAS, al igual que Quirón, perciben el mundo con una intensidad que a veces resulta abrumadora. Entre estímulos sensoriales, emocionales, sociales, etcétera, a veces es demasiado y nos lleva a un agotamiento. Entonces Quirón, al ser herido por una flecha envenenada, experimentó un dolor constante del cual no podía deshacerse, del cual no podía escaparse. Y es algo muy similar a las PAS, porque de repente se sienten atrapadas en una sobrecarga de información y de emociones, de las cuales no pueden escaparse tan fácilmente porque ya nacieron así están equipadas. Entonces, la tercera característica de las altamente sensibles es la empatía, si tú te recuerdas. ¿Y cómo se relaciona en este caso con el mito de Quirón? Bueno, Quirón ya nos quedó claro que era un ser con un profundo sentido de compasión. A pesar de haber sido abandonado por la madre y el padre, rechazado y haber sufrido aparte una herida incurable, nunca se volvió amargado ni tampoco vengativo. En cambio, dedicó su vida a sanar y a guiar a otros. Entonces, las PAS, esta es una cualidad que a veces no sabes si es para bien o para mal, pero ya cuando la sabes encaminar, pues ya la abrazas y dices así es. Normalmente perciben mucho el sufrimiento ajeno y de repente lo sienten como si fuera propio. Además, su alto sentido de la justicia es lo que las hace reaccionar en muchas ocasiones de manera agresiva o porque se sienten manipuladas. Y yo siempre he dicho, el que seas altamente sensible no significa que siempre andes sonriendo y andes así navegando por la vida de, ay, sí, lastímame, soy débil. No. También tenemos nuestro carácter y también ponemos límites, que eso es lo que una PAS a veces le cuesta aprender, pero es muy necesario, aprender a poner límites. Una cosa es ayudar a los otros y otra cosa es que esos otros te quieran morder la mano. No va por ahí. Sin embargo, aquí finalmente la lección que Quirón nos muestra y cómo se relaciona con la empatía es que practicar la autocompasión y permitirnos momentos de desconexión emocional es lo que también nos ayuda a regresar a nuestro centro, a regresar a nuestra esencia, y si estamos bien, podemos seguir ayudando a los demás. La cuarta característica es la sensibilidad a los detalles y la percepción. En este caso es muy importante la percepción que nos enseña Quirón. Como maestro y sanador, Quirón tenía una percepción excepcional. Su conocimiento de la medicina, de la astrología, de curar a los animalitos, humanos, demás. En la mitología griega, esto le atribuye la capacidad de comprender la relación entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces es integral, era holística la percepción de Quirón. Y las PAS, al igual que Quirón, poseen una sensibilidad extrema a su entorno y pueden notar cambios sutiles en el estado de ánimo de las personas, captan detalles que a otros tal vez podrían ignorar. Entonces aquí, ¿cómo se relaciona y cuál es la lección? Quirón nos enseña que la sensibilidad es un don cuando se utiliza con sabiduría. En lugar de dejarse abrumar por la cantidad de estímulos que perciben las PAS, se puede aprender a filtrar la información de manera consciente. Claro, hay que ayudarnos, por eso se habla mucho de las técnicas que una PAS puede ocupar, desde hacer yoga, meditación, practicar el mindfulness, el estar aquí y el ahora, y tratar de verdad de desechar todos esos pensamientos negativos que de repente nos atrapan y bueno, nos agotan. Y ya casi nos vamos a ir, pero no sin antes comentarles que, a ver, el mito de Quirón al final nos ayuda a darnos cuenta que nuestras heridas no son un obstáculo, sino una oportunidad de crecimiento. Una analogía con el mito de Quirón que me parece sumamente interesante es que las PAS, con su procesamiento profundo, su sensibilidad extrema y su intensa empatía, pueden sentirse
como si estuvieran lidiando con el dolor incurable que le dejó la flecha envenenada a Quirón. Pero al igual que Quirón, podemos encontrar en ese dolor un propósito y una fuente de fortaleza. Vivir plenamente no significa evitar el dolor, queridos sensibles. El dolor es parte de nuestra existencia como humanos. El objetivo o la clave que nadie nos dice, que nos lleva años, más de la mitad de la vida, para entenderlo, es que el dolor es inevitable, pero cuando aprendemos a vivir con él al mismo tiempo, nos muestra cuál es nuestro propósito de vida. Y así que tal como Quirón y su arquetipo del sanador herido nos enseña que la herida, más que un castigo, es realmente un don, que si lo aprendes a utilizar es una fuente de crecimiento. ¿Suena sencillo? Sí. ¿Es fácil? No. Perdón, pero con esto no te quiero desmotivar. Al contrario, sé como Quirón, no te tires al drama ni a la depresión, búscale el modo y sal adelante. Algo también que es muy interesante aquí que lo consideres, si tú eres altamente sensible, si has sentido esa huella del rechazo, del abandono, la falta de reconocimiento, es muy cierto que son barreras emocionales. No te lo voy a negar, he pasado por ahí, lo he vivido. Y son cicatrices que en su momento ya, según esto, ya sanaron, pero las vuelves a ver y te recuerdan esa situación y no avanzas y te da miedo volverlo a intentar. Eso también es muy cierto. Pero para todos aquellos que eligen transformar su dolor en conocimiento, la herida se convierte en esa herramienta de aprendizaje. Y es muy frecuente que quienes han experimentado algún tipo de sufrimiento o que lo están experimentando actualmente en carne propia, no del libro, no de que me lo contaron, sino en carne propia, ni tampoco de, ay, es que tengo un familiar cercano que le pasó esto. No, o sea, realmente cuando lo vives, lo que sea, una pérdida de algún ser querido, de alguna mascota, el sufrimiento por una enfermedad, por una situación laboral, etcétera, cual sea la situación, cuando tú lo has sufrido en carne propia, puedes comprender mejor el dolor de los demás. Y en consecuencia, puedes ofrecer ayuda de manera más genuina. De hecho, las personas, y seguramente tú conoces a alguien, que han atravesado por cierto tipo de crisis, suelen convertirse en guías, en mentores, en coaches, porque ahora ya pueden guiar a otros en este tema del cual, pues, de alguna manera se volvieron expertos porque lo han sufrido o lo están sufriendo. Y esta experiencia les otorga una sabiduría que nadie más podría ofrecerla porque no traen esta experiencia. Que nadie más podría ayudarte y guiarte porque no la ha vivido, no ha transitado ese camino del héroe desde el sufrimiento hasta la evolución, como para enseñarte cuáles podrían ser las técnicas, como para guiarte, como para tomarte de la mano y decir, yo creo que yo pudiera ser un faro ahí en toda tu oscuridad. Y no se trata de que les resuelvas la existencia, porque luego está como mal entendido esto de voy con el psicólogo para que me resuelva la vida, voy con el coach para que también, ¿no?, me dé 4 palabritas y con eso ya salga del atolladero en el cual he estado más de 5 años. No, simplemente te va a dar una guía desde su experiencia para que entonces tú la puedas aplicar en tu día a día, en tu realidad. Pero aquí, el único que va a salir del hoyo, si quiere, eres tú. Todos nosotros nada más te podemos dar nuestro punto de vista, te podemos brindar un acompañamiento
esa sería la palabra, un acompañamiento en tu camino, pero no te vamos a resolver la existencia. El único que va a resolver sus problemas y quitarse o aprender a vivir con este dolor y con este sufrimiento eres tú, solo si tú quieres. Y bueno, ya casi nos vamos, queridos sensibles. Aquí nos mandan saludos, Bibliotita, Mufasa, sí, ¿te acuerdas del Rey León con Simba? Ay, pobrecito. Es la nueva peli. Gracias, Bibliotita. Gracias. Tú que sí tienes niños, seguramente estás al tanto de esto. Gracias. Blanquita Sánchez, ya conocía ese mito de Quirón. Me gusta mucho, ya que yo también soy Sagitario. Sí, Blanquita, tengo la mira en el infinito y los pies en la tierra. Qué hermoso comentario, Blanquita. Muchas gracias. No, hombre, esto es como frase para mandarla a enmarcar. Tengo la mira en el infinito y los pies en la tierra. Gracias, Blanquita. Luis Vallejo, saludos. Igualmente, saludos. Muchas gracias. Y, queridos sensibles, antes de irnos, ya estamos aquí. Edwin ya está por decirme, ya, Elba, córtale. Sí quisiera irnos como con un comentario final, que para mí es muy, muy importante porque he tenido que vivir este camino. Le voy a poner ahora el camino de la heroína, que sí existe, déjenme decirles. Ya haremos un programa acerca de esto. Es el camino del héroe de Joseph Campbell, pero ya más reciente y en este siglo está el camino de la heroína. Claro, ¿cómo nada más íbamos a hablar en masculino si ya somos toda una sociedad incluyente? Pero aparte de eso, hay algunas cuestiones que cambian, pero sí, ya haremos un programa especial en esto. Pero como persona altamente sensible que ha tenido que seguir este camino de la heroína, sí te puedo comprender que el reto para las paz es aprender a vivir con esta sensibilidad sin que nos consuma. Esto implica establecer límites, reconocer nuestras propias necesidades, encontrar un propósito que nos permita canalizar nuestra intensidad de manera positiva, porque no es fácil, de verdad que no es fácil. Le picas por un lado y por ahí no es, le picas por el otro y tampoco es por ahí, vas por aquí, te rechazan, vas por allá también. Dices, de por sí ya siento que nací con esa huella del rechazo y del abandono, no por situaciones familiares, algunas veces sí, pero en otros casos no, sino ya es como de tu naturaleza, así vienes. Y todavía conforme vas caminando por la vida, sigues teniendo esas respuestas de parte del entorno, pues entonces no es fácil finalmente encontrar con esto que traigo, con este don con el que vengo equipada, en dónde lo ocupo, que no sea mal visto, en dónde lo pongo, de manera que yo también sienta que estoy haciendo algo. Porque algo muy importante para las personas altamente sensibles, y si tú lo eres, no me vas a dejar mentir, es que esta vida, por lo menos en esta en la que estamos conscientes, no nos las vamos a pasar en blanco. Para nosotros el vivir por vivir, respirar por respirar, no tiene ningún sentido. Se nos hace soso, se nos hace como de sin chiste, se nos hace tonto. O sea, para los pases, encontrarles sentido al sentido de la vida, sino como para qué venir a contaminar más, como para qué venir a echar más mala vibra, buena vibra, como para qué. En esta vida tenemos que hacer algo que para nosotros valga la pena, algo que deje huella y sea importante.